Hola compañeros de camino. En este momento, para iniciar la emisión de esta noche, quiero comentarles una pregunta que llegó a mí hace un tiempo atrás y me gustaría como que comentarles algo al respecto de esa pregunta. La pregunta es básicamente es que si trato de meditar y no puedo. Esta pregunta me la hizo un chico con el que conversé hace más o menos unos 2 meses atrás. Él estaba en esa pregunta que todos estamos en algún momento, de la pregunta recurrente de nuestra mente: ¿qué estoy haciendo acá? ¿Para dónde? Pues como qué sentido tiene el que esté acá, por qué me siento así. Y bueno, y este chico no solo tenía esos cuestionamientos, sino que estaba en el punto exacto. Muchos de los estudiantes del curso acordamos o estamos de acuerdo en que el mejor punto de la vida, el mejor momento de la vida para encontrar el camino que cada uno necesita, cualquiera que sea, porque no tiene que ser los caminos que he mencionado anteriormente, sino cualquier camino, el camino que uno necesita, es el momento en el que uno más perdido está, en el peor momento, en el momento donde uno no se aguanta más esto. Es momentos de crisis, momentos de depresión profunda, momentos de desesperación máxima. Y este chico estaba justo en uno de esos momentos, entonces nos sentamos a hablar y me mencionaba mucho algo sobre la meditación. En estos días que también hemos compartido algunos mensajes de texto, me ha mencionado nuevamente lo de la meditación, que no puede meditar, se le dificulta mucho meditar. La meditación es una parte importante de cualquier proceso de acondicionamiento de la mente, o sea, cuando lo que realmente uno está tratando de hacer es entrenar a la mente para pensar de otra manera, la meditación funciona muy bien, o sea, es casi que un ejercicio obligatorio. Aunque muchas de las palabras que les voy a decir, pues no las deben tomar literal, o sea, no quiere decir que para iniciar el camino de despertar la meditación sea obligatoria, sino que casi que se puede entender como un proceso esencial, ¿sí? Si no lo hace está bien, pero meditar significa aquietar la mente. Muchas veces nosotros confundimos la palabra meditar con pensar, y meditar es todo lo contrario. Meditar no tiene nada que ver con pensar, sino con dejar de hacerlo. La meditación propone básicamente que seamos los observadores del momento presente y sin pensamientos. O sea que simplemente estamos observando qué es lo que pasa sin pensamientos. Entonces, en muchas de las meditaciones proponen los ojos cerrados, una asana, que es una posición corporal, un mudra, que es una posición de las manos, ¿cierto? Muchas de las meditaciones proponen esto y eso está muy bien. Otras proponen estar acostado, o sea, muchos de los ejercicios de meditación van a proponer que uno utilice el cuerpo como parte de la herramienta, pues como herramienta para poder acceder a la meditación. Pero el cuerpo es lo de menos. En la meditación, nuevamente lo que estamos tratando de hacer es aquietar la mente. Entonces, lo que el cuerpo esté haciendo no debe tener ningún peso en ese momento. Se está haciendo, por decir algo, lavando los platos. Estamos organizando la cocina, estamos lavando los platos, o sea que el cuerpo no está quieto, ni está en una asana, ni está acostado, sino que está en una actividad. Pero el cuerpo está haciendo esta actividad, digamos que tenemos suficiente atención para no dejar caer los platos, para no romperlos, para lavarlos bien. Y la meditación puede ser simplemente estar lavando los platos sin dejar que la mente divague en historias mentales. Que mientras estamos lavando los platos no estemos pensando, ay, todo lo que tengo que hacer, entonces tengo que hacer esto, porque la mente va a una velocidad increíble. La mente puede tener pensamientos
no sé, en microsegundos. Entonces nosotros no nos vamos a dar cuenta de qué tan rápido va nuestra mente en el momento en el que empezamos a observar los pensamientos. Y para eso son los ejercicios de meditación. Entonces yo sé que por ahora es muy difícil decirle a una persona que está lavando los platos que se concentre en no tener pensamientos y en lavar los platos. Por eso existen otros ejercicios previos que hacen que uno empiece a ejercitarse en ese no pensar. ¿Qué hay de malo si en el ejercicio de la meditación no te conectas con algo más? No hay ningún problema, lo intentas nuevamente, o sea, se intenta nuevamente. La meditación o fallar, entre comillas, en la conexión de la meditación no significa fallar en el camino. Es simplemente que el ejercicio no se pudo hacer por algún motivo. Este chico me decía que en las meditaciones él se ponía a analizar por qué se sentía así, o sea, entraba en un análisis. No se debe hacer ningún análisis, sino una observación. Entonces se cierran los ojos, se respira profundo y comenzamos a tratar de no pensar, de no añadir pensamientos nuevos. O sea que no estamos trayendo pensamientos, no estamos queriendo pensar algo, queriendo procesar algo ni queriendo entender nada. Tratamos de no añadir más información. Entonces viene la información, pero no sé si a todos nos pasa, pero a mí me pasa constantemente que yo empiezo a ingresar en la meditación e inmediatamente tengo que hacer algo. Entonces viene el pensamiento de, ay, no cerré la puerta. Entonces yo sé, bueno, es solo un pensamiento que está tratando de sacarme de mi ejercicio. Entonces lo observo, veo que es un pensamiento que de urgencia quiere que yo me levante a verificar si cerré una puerta o no. Entonces lo veo pasar, es como que uno ve pasar el pensamiento y dice, es solo un pensamiento. Entonces no trato de añadir, sino que trato de observar lo que viene. Entonces el pensamiento viene de otra manera, dice tal vez todo lo que tengo que hacer mañana. Entonces digo, ok, mañana pensaré en eso, en este momento simplemente observo cómo pasa el pensamiento. Todo lo que tengo que hacer mañana, no, o sea, no lo tengo que hacer. Ya veré cómo lo resuelvo. Si me hago entender, no es añadir. Tratar de no contarse historias, tratar de no justificar, de no analizar, de no añadir información en ese momento, sino ver la información que aparece, qué pensamientos empiezan a aparecer. Y cuando venga el pensamiento, no lo analicen. Especialmente se lo estoy diciendo a este chico, que no analicen ningún pensamiento que tenga, sino que reconozca que es solo un pensamiento. Que eso no significa que eso esté pasando ni que eso deba pasar, ¿sí? Es solo un pensamiento. Entonces se ve pasar, se hace un ejercicio que lo aprendí de un video que me ayudó a meditar hace unos años atrás, que me decía como que los viera como si fueran nubes en el cielo, un pensamiento que pasara, casi que decía la dirección, pues de izquierda a derecha, para los occidentales que leemos de esa manera. Entonces, ¿qué pasa si no logran la meditación? En la meditación realmente no hay un objetivo que lograr. La meditación es un ejercicio de dejar de pensar, de tranquilizar la mente, de que no nos dejemos enrollar por, por un pensamiento, por un hilo de pensamiento sin sentido. Entonces cuando la meditación se vuelve algo constante en la vida, uno ya está con la mente muy tranquila, ya puede detectar tranquilamente un pensamiento. Entonces, por ejemplo, para contarles algo que me pasó hoy, una experiencia real, estaba precisamente pensando cómo hacer estos videos, cuadrando el lugar de la casa donde lo iba a hacer, porque pues no es una casa bonita, entonces hay que planear bien como el lugar donde se va a hacer y que aplicarme tal vez un poco de maquillaje, o sea, estaba planeando lo práctico.
más no lo que iba a hacer mañana, más no estaba pensando en mi vida, en cómo me metí en esto y en no, sino simplemente lo práctico, lo que hay que hacer, cómo desarrollarlo, y empezaron a venir un montón de pensamientos, como por ejemplo que no tengo el rostro para estar en cámara, que tal vez hablo mucho moviendo el labio de abajo y no el labio de arriba, otro montón como de situaciones, pensamientos, ¿sí? Pensamientos que simplemente son pensamientos, pero que me sacan de ese estado de tranquilidad, de estar haciendo lo que debo hacer, que es mirando dónde voy a poner la cámara, mirando en qué dirección va la iluminación, tal vez poniéndome maquillaje. No, es un pensamiento que ya me saca de ahí y me pone a pensar en mi vida, en qué oso, quién va a ver esto, qué van a decir. Entonces, si yo no tuviera la mente entrenada, y no digo que lleve muchos años de entrenamiento, pero pues llevo un poquito. Entonces, si no tuviera la mente entrenada, no hubiera detectado el pensamiento o los pensamientos que se venían, sino que hubiera seguido ese tren. Entonces me hubiera ido por ahí y no hubiera hecho el video. Porque eso es lo que pretende la mente. La mente, no, yo no digo que la mente eh, tenga malas intenciones, sino que más adelante son cosas que vamos a ir despejando poco a poco. Una parte de la mente no está preparada para esto, ¿sí? No está preparada para vivir, no está preparada para la experiencia de una vida sin problemas. Entonces siempre busca el gancho, siempre te va a mandar el gancho del problemita, del pensamiento maluco, del pensamiento que indispone, que pone triste. Siempre necesita ese gancho, está casi que sujeto de una manera adicta a ese pensamiento. Entonces, como les digo, el entrenamiento de la meditación es para detectar, porque si en el momento en el que anterior o posterior de ver este video, ustedes van a notar si tienen la suficiente concentración, o sea, no es que tengan que estar, pero como dice Eckhart Tolle, o Tolle, como se pueda pronunciar su apellido, es estar atento. Él lo llama awareness, o sea, como estar pendiente, estar atento al pensamiento. ¿Qué pensamientos son los que yo dejo pasar por el filtro de mi mente? Y si son pensamientos que no tienen sentido, son pensamientos como muchas personas lo llaman negativos, entonces no lo dejo entrar. No significa que lo voy a bloquear, sino que lo voy a ver como realmente es. Es un pensamiento y ya. ¿Y qué pasa entonces si no puedo meditar? Entonces había por allá en un video una pregunta de un señor que tomaba medicamento psiquiátrico, lo que no le permitía estar en contacto con su ser interior, que es finalmente a lo que uno quiere llegar en una sesión prolongada de meditación. Entonces ya cuando uno se sienta corporalmente, respira con la respiración y los ojos cerrados y todo esto, el objetivo principal en esas meditaciones prolongadas es conectarse con el silencio y con un sentir que, a menos que la experiencia te lo explique, es inexplicable. Quiero decir, la misma experiencia te da esa claridad de qué es lo con lo que te estás conectando, pero yo creo que ninguna persona, y maestros, he visto muchos videos de maestros, no pueden describirlo, que lo que es, yo creo que tiene, que cualquiera lo puede nombrar con la cantidad de sílabas y de vocales que quiera, pero no lo puede explicar. O sea que es nombrable, mas no es explicable. Entonces esa experiencia en meditaciones prolongadas, esa experiencia se tiene, pero después de un entrenamiento de ir dejando que la mente no produzca pensamientos nuevos y que los pensamientos que aparezcan sean observados y no seguidos, ¿sí? No alimentados, simplemente observados y se les deja pasar.
hasta que llega un momento en la meditación donde no hay más pensamiento y simplemente hay una conexión con una verdad completamente silenciosa y sutil, que empieza a sentirse como un fuego o como una... Es que no, es muy difícil de explicar, pero es como si tú estuvieras vacío, fueras un vaso vacío y de repente empezaran a llenarlo. Es una llenura, ¿sí? Es como una completud, es como si algo hiciera clic con algo, no sé qué. Entonces, este señor no se podía conectar, y ya tenía el entrenamiento de la meditación, pero no se podía conectar con ese algo por la medicación psiquiátrica. ¿Qué pasa entonces en ese momento? No pasa nada, porque es que la conexión con eso, con esa cuestión emocional e inexplicable, no tiene nada que ver con la droga psiquiátrica. No tiene nada que ver con la posición del cuerpo. Es una experiencia que se puede tener solamente dejando de pensar, solamente dejando de soltarle el poder a la mente, ¿sí? A los pensamientos. Y puede ser que la droga psiquiátrica no deje que este señor deje de pensar. O sea, es probable que la mente de él esté produciendo todo el tiempo pensamientos de manera cíclica y de manera compulsiva, porque la droga psiquiátrica generalmente pues es que se vuelve casi como una mente sin voluntad. Pero no hay problema, simplemente existe la oración. O sea, entre la oración y la meditación no hay mucha diferencia. En la oración, igual tú estás concentrado en la oración, en lo que le estás diciendo. No estás creando pensamientos nuevos, sino que estás diciendo cosas. ¿Sí? O sea, mientras tú estás diciendo la oración, estás diciendo esa oración. No estás pensando en tu infancia y en lo relegado que fuiste y en lo abusivo que fue tu padrastro, pues qué sé yo. Estás en ese momento en la oración. O pueden haber mantras que se pueden repetir una y otra vez mientras uno está haciendo la meditación, y entonces lo que pretenden estos mantras, al ser repetitivos, que también son oraciones, es que uno se concentre en lo que está diciendo y no genere pensamientos nuevos. Pero eso no significa que si la meditación no se da a ese nivel profundo, no se esté dando un cambio en la mente. Yo estoy convencida por experiencia personal de que el cambio en la mente sí se da paulatinamente. Este cambio en la mente tiene que ver también con la voluntad de que haya un cambio en la mente. O sea, qué tanto quiero yo que de verdad haya un cambio y no qué tan tibio estoy. O sea, si yo quiero que haya un cambio, que llegue una paloma y me posea y a través de la paloma yo tenga el cambio, yo no estoy diciendo que yo estoy dispuesta a hacer ese cambio, sino que algo lo haga por mí y que algo tome posesión de mí y lo haga, porque yo no quiero o no soy capaz. No, la idea de todo camino espiritual en el que usted, o bueno, digámosle camino, porque espíritu de todas maneras es. Todos los caminos tienen que tener esa voluntad. Entonces, poco a poco se va dando de acuerdo a la voluntad que uno tenga, a la voluntad que uno se manifieste a sí mismo. Porque usted no, de nada sirve si usted a sus compañeros de camino les está manifestando una voluntad y en el momento de hacer el ejercicio usted se manifiesta otra. O se manifiesta únicamente resistencia. Ahí no hay voluntad de cambio, ahí no hay voluntad de entender, ni de recibir, ni de aceptar, sino solamente de resistirse a que otros hagan su trabajo y usted pueda seguir siendo el que es, que los demás cambien y yo me quedo como soy porque estoy bien. Yo creo que en todos los caminos uno tiene que empezar a evaluar, uno debe hacer ese trabajo de evaluar la voluntad de uno, qué tanto quiere de verdad estar bien, porque, y es otra de las preguntas que tengo acá, que yo converso mucho con Silvia, con
con mi compinche en este camino, en este diario de camino. Y en esos días estábamos hablando justo de esto, entonces lo apunté en el diario para poder conversarlo con ustedes. Y es, sin esa historia, ¿a mí qué me queda? Entonces, quiero decir, yo, Lida, me voy para mi habitación completamente a solas, apago celulares, apago televisor y me quedo, digamos, conmigo en ese momento sentada, tratando de conectarme con mi voluntad, haciéndome las preguntas, las preguntas de la manera más honesta. Yo sí quiero o no quiero, porque yo sí tengo que ser honesta, si yo no, mejor dicho, yo no debo empezar un camino de transformación de mi mente o de transformación de mi interior siendo deshonesta con eso, o sea, con ese camino. Ese camino sí me solla, yo sí quiero realmente que ese cambio se dé en mi vida, pero no que el cambio se dé tomando involuntariamente las riendas de mi vida, sino que yo estoy dispuesta a darle las riendas de mi vida a este camino y no solamente soltarle las riendas, sino todos los días cogerlas y hacer el camino. Como una muy bonita imagen que yo he encontrado es la imagen del guerrero. Entonces así como un guerrero, un indígena, porque aunque no lo parezca por mi forma de lucir, estoy completamente segura que ese guerrero es indígena. Entonces, y que mi guerrera es indígena y tendrá pues sus plumas y su cabello largo y todo lo que ahora pues no se ve de frente, pero en mi corazón está. Entonces todos los días preguntarse si yo tengo la fortaleza de ese guerrero para seguir caminando o si yo quiero simplemente que otros hagan el camino y lo adelanten por mí o que algo más lo haga, entonces yo le pido a algo más que cambie mi camino, ¿no? Yo hago mi camino y yo soy el guerrero y es una imagen que le he dicho bastante a mis cercanos, a mis allegados. Yo agarro mi arco, mi flecha, mis plumas y hago mi camino, porque realmente es el camino que amo hacer. Entonces, preguntarse si se tiene la voluntad antes de arrancar a meditar, antes de abrir el curso de milagros, antes de ir a una ceremonia de yagé o de peyote, preguntarse si tiene la voluntad de hacer ese cambio en su vida o si está esperando que el yagé y el peyote y el curso de milagros y la meditación lo hagan por uno, cosa que no va a pasar. ¿Sí? O sea, nadie hace el cambio por uno. Y ese cambio que uno hace es como si nosotros fuéramos piezas de un rompecabezas. El trabajo que uno puede hacer o el cambio que uno puede hacer solo lo puede hacer uno. Nadie lo puede hacer por uno. Esa ficha del rompecabezas que es uno tiene una carga, tiene una responsabilidad en la imagen general, que solo puede hacer esa ficha. Entonces, por más que yo quiera que los demás me solucionen mis problemas, eso no va a pasar, no puede pasar, porque uno fue encargado de ese pedazo. Y hasta que uno no lo haga, no queda resuelto. Nadie lo puede resolver por uno. Entonces, hacerse también la pregunta es válida, porque independiente de si está saliendo o no la meditación completa, si está saliendo o no el ejercicio completo, preguntarse, bueno, tal vez este ejercicio está saliendo o no está saliendo por mi voluntad, no porque el ejercicio falle, no porque el ejercicio tenga ese rango de fallas, no sé, tal vez el ejercicio tiende a fallar, entonces el que yo falle es normal. Bueno, el que uno falle, entre comillas falle, porque simplemente se aplaza un poquito, ni se aplaza, simplemente se hace de otra manera. Pero el que ese ejercicio falle, nuevamente entre comillas, tiene que ver con mi voluntad o con que el ejercicio tiende a fallar. Hacerse esa pregunta siempre. Entonces, como les estaba contando, les decía a mis colegas, pues a mi cuñada y a Silvia, que es mi parcera en este proyecto,
¿qué será de uno cuando suelte su historia? ¿Qué va a pasar cuando yo suelte mi historia? Entonces, si yo no tengo la voluntad de soltar mi historia porque mi historia justifica el hecho de que yo esté así, y se los estaba diciendo por una enfermedad, por una cuestión de un dolor físico, una enfermedad física, entonces la estamos trabajando cada una desde su voluntad. Entonces yo les preguntaba, bueno, ¿y qué pasa entonces cuando uno suelta ese cuento del dolor? ¿Qué le queda a uno? Porque es que ese dolor nos ha acompañado a nosotros. Estamos hablando de un dolor físico, ¿sí? De una cosa clínica que necesita medicamento, que necesita tratamiento, probablemente cirugía, no sabemos. Pero está la resistencia de si yo suelto eso, mejor dicho, si yo se lo entrego en el trabajo al que se lo tengo que entregar, que pues todavía no hemos hablado de eso, pero hablaremos, ¿qué me queda a mí? Entonces si yo entrego mi tristeza, mi cuento, mi relato, como dice Isabel Solana, que es una hermosa estudiante y maestra del curso de milagros, ella dice, si yo suelto mi relato, somos contadores de relatos, entonces si yo suelto mi relato, ¿qué me queda? Entonces por eso es que uno tiene que ahondar en la voluntad. Si yo quiero cambiar las cosas, yo tengo que soltar mi relato. Entonces hace unos días hablaba con una amiga y su relato es muy parecido a como era el mío. Entonces fui hija no deseada, pues yo creo que todos fuimos método del ritmo que falló, condón roto o sorpresita navideña. De todas maneras, en este mundo no estamos todos porque hayamos sido un producto de una búsqueda constante de un embarazo, ¿no? La mayoría estamos acá, pues fuimos sorpresa, pero estamos acá, entonces se nos queda como ese relato, es que fue un hijo no deseado, ¿no? O sea, ese es un relato que el día que nos lo dejemos de contar, entonces, ¿qué va a pasar? Tengo la voluntad de que pase algo o no lo quiero soltar porque entonces cómo justifico mi mal genio, entonces cómo justifico mi tristeza, bueno. Y luego venían otros relatos, sabes que yo me sacrificaba mucho por la gente y la gente no ve esto y la gente a mí no me valora, entonces ¿qué pasa si yo suelto ese relato? Si yo un día simplemente abro la mano y se lo entrego al que se lo tengo que entregar de la manera en como el curso nos enseña a entregarlo o como el viaje me ha enseñado a entregarlo, entonces me quedo con las manos vacías, entonces ¿qué soy yo sin ese relato? Esa es la voluntad que hay que explorar. Uno realmente sí está dispuesto a soltar sus relatos, sus historias, sus construcciones o no, porque si no, pues no hay ningún problema y uno continúa como va. Pero como uno no va bien, porque esos caminos, insisto, cuando se le abren a uno estos caminos es porque uno está en el punto en el que ya no soporta más. Entonces, si ya no soportas más, si ya quieres un cambio, tienes que soltar, uno tiene que soltar el relato, tiene que soltar la historia, tiene que aprender a encontrar dentro de uno esa voluntad para soltar eso y entregarlo y dejar de justificar su vida en eso que se contaba una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces la meditación también es un cuento de mucho respeto, me encanta, la recomiendo ampliamente. Meditar es aprender a meditar y meditar es una hermosa solución para dejar de hacerle caso a la mente, porque la mente solo sabe contar relatos e historias y dar órdenes. Entonces cuando uno deja de hacerle como tanto caso a la mente, se va dando cuenta que detrás de todo ese ruido que la mente pone todos los días en uno, hay mucho ruido, mucho ruido. Hay algo muchísimo más bonito, hay como una melodía de tranquilidad, donde no hay nada, no pasa nada. Entonces en ese no pasa nada, uno dice, no, pero ¿qué es esto tan horrible? O sea, qué quietud, qué... Entonces, no, vaya ahondando en esa quietud, uno es porque no está acostumbrado a eso, uno está acostumbrado al ruido, pero ese no es la vida, eso no es la felicidad. Créanme que cuando uno
escucha el silencio, aunque asusta al principio y uno no sabe qué hacer con ese silencio, ahí en el silencio se empiezan a encontrar las respuestas de las preguntas que uno trae en su mochila de relatos. Pero hay que hallar ese momento de silencio, esos momentos de silencio que cada vez van a ser más repetitivos hasta que de pronto te das cuenta que durante 2 horas no añadiste pensamientos, sino que estuviste alerta a los pensamientos que se te cruzaron haciendo cualquier cosa en la casa, y de un momento a otro como que no hay tanto drama, ¿sí? Yo ya no siento tanto vacío, ya no siento tanta angustia, ya no me quiero morir, ya no me estorba todos esos ruidos, ya estoy como en una paz, en una tranquilidad. Y en esa paz y en esa tranquilidad empiezan a pasar cosas muy bonitas. Entonces, espero pues como que les sirva un poco las experiencias del diario. Nos vemos en la próxima. Un gran abrazo y ánimo con la meditación. Cualquier pregunta que tengan y pueda responder con el mayor de los gustos. Abrazos. Chao.